¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Lorena, qué tal? Bien, bien. ¿Me llamás por lo de los paradigmas? Sí, ¿te acordás que habíamos quedado en eso? No, siempre hubo una preocupación didáctica hacia el estudio de la función docente y por investigué un poquito el paradigma proceso-producto. Este se desarrolló basado en la psicología conductista y en la epistemología positivista e intentó romper con el hermetismo y reduccionismo del paradigma anterior. Sus investigaciones se centraban en descubrir el método más eficaz y en determinar los estilos de enseñanza que producen mejores resultados en los alumnos, comprobarlo experimentalmente, es decir, científicamente. Introducían en el proceso enseñanza-aprendizaje alguna otra variable en relación a la anterior. No se fijaban las características personales y psicológicas del docente, sino que existían algunas otras mediadoras. Los estilos docentes o procedimientos metodológicos enfocaban. Es decir, que ya no se miraba solo cómo era el docente, sino qué hacía en el aula. ¿Y cómo lo hacían? A partir de los años 60 realizaron investigaciones del comportamiento del profesor y analizaron las interacciones en el aula. Buscaban identificar los estilos de enseñanza y establecer correlaciones entre estos y el rendimiento de los alumnos. Básicamente utilizaban técnicas como la observación sistemática, ¿la has oído nombrar? Por arriba. La observación sistemática y la creación y utilización de escalas de categorías observadas. El objetivo era buscar y identificar las destrezas específicas, patrones de conducta en la enseñanza, que resultó de descomponer en microdestrezas y microprocesos lo que el profesor hacía en el aula, y se buscó determinar las capacidades y competencias docentes eficientes. Y bueno, con todo esto se buscaba generar modelos que se pudieran usar después en la enseñanza a los nuevos profesores que se estaban formando. Pero estaba muy limitada en las variables igual. Variables. ¿Y qué variables buscaban? Y bueno, mira, básicamente se fijaban en el comportamiento observable del profesor y el comportamiento de los alumnos. En eso se fijaban. Y como resultado de esto obtuvieron, ellos establecieron una linealidad entre estas dos variables, como que una era el resultado directo de la otra. La enseñanza eficaz se explicaba como resultado de el estilo docente, conocido como enseñanza directa, en el cual incluía los objetivos, los contenidos, sistemas de evaluación. Más que eso no se fijaban. Y después el tiempo académico de aprendizaje, que incluía el tiempo que los estudiantes dedicaban a las tareas de aprendizaje en una actividad específica, en un contenido específico, y la tasa de éxito que el alumno obtenía, de las críticas que se le hace, ¿no? Que resta totalmente importancia a las interacciones ocurridas en el aula durante el tiempo académico de aprendizaje. Después, más adelante, en el 75 y en el 80, surgieron otros investigadores como Duncan y Nibley, que ampliaron el modelo, tomaron muchas más variables en cuenta, pero en realidad ya no estarían en este modelo específicamente, sino que se acercan más al paradigma siguiente. Y si nos ponemos a pensar de que el paradigma es hijo de una época, de un conjunto, de una comunidad científica que busca establecer como patrones de formas de ver y explicar la realidad del momento. Sí, tiene muy limitado. Por ejemplo, se puede, la crítica se le hace de que de esa relación unidireccional entre lo que influye el profesor en los alumnos, no toma en cuenta la relación entre los alumnos, no toma en cuenta del alumno hacia el docente. Fíjate que no tomaba en cuenta el rol activo del estudiante en relación a su propio proceso de aprendizaje. Claro. Así que bueno, para mí no sé a vos qué te parece, pero con esta no podemos analizar la clase, nos vamos a quedar muy limitadas, muy cortas, no nos sirve, ¿no? Estuve leyendo un poco sobre el paradigma ecológico. ¿Qué? Bueno, este paradigma lo que contempla es la interacción entre varios factores. Contempla, es como en contraposición del que vos me comentas recién, abarca
distintos, al ser ecológico habla de como un ecosistema, y ese ecosistema donde conviven varios, que es como que el profesor tiene que interrelacionar. ¿A qué le habla? Habla al primer factor socializante que tiene el alumno, que viene con una historia desde su casa, que viene con una cultura, un código lingüístico, una vez inmediatez de la familia, del momento de la sociedad. A su vez tiene que vincularlo con lo que es la normativa educativa, con imperante en ese momento, con el currículum que está vigente, con la cultura educativa institucionalmente propiamente dicha. Claro, pero ahí a tener en cuenta de que ese alumno viene con una historia, con un bagaje, con una experiencia vivencial. Entonces, cuando el profesor lleva al aula, tiene que contemplar precisamente toda esa cultura, toda esa cuestión etnográfica que tiene el estudiante, ¿no? Y de ahí de hacer que los aprendizajes sean significativos en cuanto a la demanda y la necesidad de en ese momento la población educativa. ¿Me explico? Acá los autores hablan como del efecto de las variables condicionadas del medio ambiente, esa interacción que tiene que manejar, y además es propio del docente, porque el docente también viene con su cultura, con su experiencia y sus vivencias de ser lo que representa la institución, también tiene detrás su propia historia, ¿no? Y todo eso es en una interacción en el aula, ellos lo llaman el nicho ecológico. Un lugar donde tienen que interactuar y que hacer que los aprendizajes sean acomodables para el alumno, que sean significativos, que sean de la necesidad también de ese momento, porque de repente mucha cosa sucediendo a la misma vez, ¿no? Como mucha cosa para tomar en cuenta. Claro, una interacción de características internas y externas, desde el alumno y del docente. Cosas medibles y cosas que no son tan medibles. Correctamente. Hay un estrecho vínculo de las experiencias de los alumnos y los docentes, del ambiente que los rodean, institucional, de la zona y del global, ¿no? De lo que la política demanda en ese momento, lo que el currículum está sujeto al docente. Entonces, hablan de eso, de cómo relacionar todo ese tipo de interacciones que tiene el docente hoy en la actualidad. Porque eso es lo que refleja este paradigma, que el docente, que el niño aprende a través, bien si son significativos y si tienen van en combinación con la experiencia vivenciada que él tiene, el alumno. ¿Te parece que este sería el mejor paradigma para tomar para el análisis de la clase, no? Y yo pienso que como base podríamos tomar pero también tendríamos que tener en cuenta que cada paradigma va dejando vestigios en la educación, ¿no? Porque no todo, muchas cosas pueden convivir. Sí, tenés razón. Que de los paradigmas que dejaron su época porque no fueron cumpliendo las necesidades del momento, podemos sacar también. Entonces está bueno tener como muchas, tener la cabeza un poco amplia y poder reconocer este tipo de cosas para poder, hoy capaz somos autocríticos y estamos parándonos en el ecológico porque la época y bueno, y tenemos la experiencia y el conocer de lo que fue también.